Bueno, pues nos encontramos en la última predicación de este día que habéis dedicado al Señor. Hay un pasaje, lo pensaba ahora, en el libro de Esdras o de Nehemías, ahora no estoy seguro cuál de los dos, en que se dice como cuando encontraron el rollo de la ley enterrado en los fundamentos del templo, lo leyeron, hicieron un pequeño estrado de madera y allí lo leyeron y lo explicaron a todo el pueblo que se congregó desde la mañana hasta el final de la tarde. Y el libro decía lo bonito que era eso, todo el pueblo reunido solo para escuchar la ley. Vosotros habéis hecho lo mismo, habéis dedicado no 3/4 de hora o 50 minutos a la misa, todo el día de hoy al Señor. Y eso es una fuente siempre de bendiciones, con independencia de cómo sean los predicadores, si uno ha estado más entretenido o menos entretenido. Siempre es una fuente de bendiciones. Y pensando acerca de lo que os iba a hablar hoy en este final, he dicho, conectemos con la predicación que hice ayer en la misa, que es lo primero que hizo Dios al sacar al pueblo de Egipto. Lo primero, antes de la tienda de la reunión, fue hablar a Moisés para que hablara al pueblo. Las primeras palabras fueron impresionantes, en piedra. Dios no solo habló, sino que esculpió, grabó, cinceló sus palabras en la dura roca de la montaña del Sinaí. Seguro que era dura, aunque no se nos dice qué tipo de piedra era, porque estaba hecha para conservar la palabra de Yahvé a su pueblo. Y quiero conectar con eso para animaros como punto final de este día a la lectura diaria, continua, amorosa, orante de la palabra de Dios. Lo ideal sería, aunque nadie esté obligado a eso, que todos los días, todos los que estáis aquí, leyerais un poco la palabra de Dios. Aunque uno de vosotros llegue a las 3 de la mañana a su casa del trabajo, agotado, o de un viaje, y se encuentra la Biblia en la mesilla, pues por lo menos abridla y leed una línea más de donde lo dejasteis el día anterior. La palabra de Dios transforma, ilumina. La palabra de Dios como coraza. Es cierto, ya lo he dicho antes, que Efesios habla de la palabra de Dios como la espada. Sí, cada especificación que dice el apóstol es cierta en esos versículos. Pero también es cierto que toda la palabra de Dios también es yelmo y es coraza y es todo lo que protege al soldado de Cristo. La palabra de Dios como protección, como luz, como alimento. El centro de toda la Biblia es los evangelios. Los santos evangelios es la parte más sencilla de toda la Biblia. Dios quiso que la parte más importante fuera la que pudieran entender todos. Y sin embargo, profunda como ninguna otra. Podéis empezar por allí si queréis, porque atravesar todo el Antiguo Testamento para llegar a lo más importante, la experiencia demuestra que muchos al final se desaniman en ese desierto. Entonces podéis ir directamente.
Después podéis continuar un poco más. Podéis repetir otra vez los 4 evangelios. Podéis dar un salto a otro libro. No importa que alguno de vosotros diga: Padre, pero yo tengo poca formación, yo no leo casi nada. Empezad por los evangelios y los mismos evangelios os irán enseñando cómo leer la palabra de Dios. Si al final de donde sacáis fruto es de los evangelios, continuad en ellos. Si el resto se os hace complicado, podéis continuar toda la vida en ellos. Pero lo ideal, si hace falta con ayuda de otro sacerdote, de otra persona, es que vayáis dando saltos a otros libros. Los hay también hechos para pobres pastores en Israel. El libro de Proverbios, por ejemplo. Tampoco se necesita saber mucho para leer y meditar el Éxodo. La lectura de la palabra de Dios significará que habláis con Dios y Dios os habla todos los días. A veces habéis podido tener la envidia de decir: qué suerte tenían los profetas, les venía la palabra de Dios. Vosotros podéis hablar con Dios a través de los salmos, hacer las peticiones que hay en tantos lugares de la Biblia y escucharle. La Biblia os enseña a orar y Dios os habla. Es cierto que cada versículo está escrito para toda la humanidad. Sin embargo, en una lectura orante veréis que Dios os habla a vosotros, que esto me está diciendo a mí. ¿Cuántas veces he leído yo un pasaje acerca de un rey de Israel, de una batalla, de la muerte de unos filisteos, de un consejo que da Pablo a la iglesia de Roma, y ese versículo leído en la oración, yo al momento veía que tenía un mensaje para mí. Dios me quería decir algo con eso, y lo veo con toda claridad. Otras veces viene el desierto. A mí con la Biblia la verdad es que no, pero hay gente que no le dice nada. Si uno persevera, si uno va a los libros que más le puedan ayudar, no pasa nada. El desierto acabará cuando Dios quiera. Pero será difícil que cualquiera de vosotros no encuentre un verdadero manantial de agua, por ejemplo, en los Salmos. No hace falta estudiar años de teología para orar con los Salmos. Fueron dados por Dios para gente que eran agricultores, que eran pastores, que eran gente que nunca había pasado por una escuela. Y el pueblo de Israel aprendió a orar a través de ellos. Yo creo que nosotros, este pueblo de la nueva alianza, debe aprender a alimentarse de la palabra, sabiendo que no hay que correr, que cuando os sentéis en vuestra casa o en la iglesia a leer, no hay prisa por acabar ese libro o por acabar el capítulo, no. Uno va al ritmo que necesita. Uno va a la velocidad que vea que tiene que ir. A veces podrá pasaros durante varios días que sentís el impulso a seguir meditando solo un pasaje y que es como si el Espíritu os impidiera seguir más adelante. Otras veces, otros textos no. Son textos del libro de Jueces en que vais leyendo, por ejemplo, pues batallas, guerras, conflictos. A lo mejor a la cuarta vez, después de muchos años, que volváis a leer ese libro,
descubrís enseñanzas espirituales donde antes os había parecido ver solamente batallas y cosas humanas. Yo recuerdo que la parte que menos me gustaba de la Biblia hace muchos años eran las genealogías. Hasta que un día, una noche de invierno, aburrido en mi rectoría de mi primera parroquia, dije, ¿cómo puede ser que lea con tanto fastidio las genealogías? No, voy a ver qué puedo hacer para amar más esta parte de la palabra del Señor. Y entonces se me ocurrió, pues después de la cena pones la Biblia y vas apuntando todas las genealogías. Ve por la Biblia buscando genealogías. Y las iba escribiendo y veía cómo se conectaban unas con otras. Cuando acabé de escribir todas las genealogías y me puse a meditar sobre ellas, empecé a ver todos los mensajes, las enseñanzas que Dios daba a través de esas genealogías. No penséis que a veces esto es subjetivo. Recuerdo, sobre todo en la de Lucas, que se me ocurrieron ciertas cosas acerca de cómo interpretar los números que aparecen allí. Y después, años después, leí que los santos padres, varios, habían llegado a las mismas conclusiones que yo. La Biblia está allí para que la descubramos, para que la recorramos. Y siempre el Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda, vendrá a decirnos, fíjate en esto. A veces es clarísimo, uno va leyendo, y de pronto esta palabra me toca totalmente. Esta palabra es como si resaltara. Y entonces es una señal de párate. Otras veces vamos leyendo y algo, digo, esto no lo entiendo. Y entonces lo meditas, reflexionas y descubres algo nuevo. Porque tenemos que ir a la palabra a descubrir cosas nuevas. Tenéis a los sacerdotes, siempre les podéis preguntar, no es ningún abuso. Os acercáis y le decís, mire, tengo una duda porque ayer estaba leyendo la Biblia. Para eso estamos los sacerdotes, no solo para que alguien venga y diga, es que tengo problemas con mi hijo, es que es adolescente y no sabe usted lo difícil que es estar con un adolescente en casa, tal. Bueno, se puede también por eso, pero es mucho más bonito para el sacerdote que venga el fiel y diga, padre, ayer estaba leyendo aquí en el libro de Sofonías, esto, ¿usted qué piensa? Tal. Es una cosa tan bonita el feligrés que se acerca a su pastor para que le explique cómo hay que interpretar algo. Yo a los que vienen a mi iglesia se lo digo, mirad, para que no tengáis que esperar, porque a veces hay mucha gente queriendo hablar conmigo, aquí está mi número. Después de la cena me puedes llamar y me preguntas por teléfono todo lo que quieras siempre sobre la Biblia. No me molestas, no me molestas. Después de la comida del mediodía o de la cena llámame que te atenderé con tiempo y trataré de darte mi opinión. El fiel, no solo lo ideal es que lea la Biblia, sino lo que he dicho antes, que viva de la palabra de Dios. Esto es lo ideal. Dios ya sabe que muy pocos van a vivir de la palabra de Dios, que la mayor parte solo va a leer un poco y después el propósito se abandona. Lo precioso que es vivir de la palabra de Dios. Todos los días de la vida ir leyéndola seguida para acabar todo el libro, empezar otro y saber que toda la vida vamos a volver a recorrer ese, más que libro, esa región inmensa de la Biblia. Y
Y entonces uno va escogiendo los versículos que le tocan y a lo largo del día lo va repitiendo, lo va meditando. Lo tiene allí en un papel que se lo recuerda aunque quiera olvidarse, en el lugar de trabajo, en la casa. Y después, incluso en ese papel, uno puede hacer una pequeña anotación de algo que le ha dicho ese versículo, de lo que piensa que Dios le está diciendo con él. A veces 2 palabras, 4 palabras. Y ese papel, si lo encuentras 5 años después, dices, vaya, se me había olvidado. Se me había olvidado que el Espíritu Santo me inspiró tal cosa al leer esa parte de la Biblia. Os sorprenderéis porque hay cosas que uno dice, es que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que dice, fíjate, todo en la palabra de Dios es perfecto. Se ve allí la gradualidad de un Dios que va enseñando a un pueblo rudo, mucho más rudo que vosotros, que el más rudo que esté aquí. Cómo le va enseñando y le va perfeccionando desde una situación de mucha tiniebla. Se ve como una ascensión progresiva todo el tiempo. Habrá cosas que os podrán chocar, hasta escandalizar. Ocasión magnífica para hablar con el sacerdote. Padre, ¿por qué dice Dios esto? Vosotros mismos, en la oración, ya iréis descubriendo muchas cosas, porque la Biblia enseña a leer la Biblia. El que lee mucho la Biblia, la misma palabra de Dios enseña cómo hay que leerla, sus géneros literarios, cómo todo al estar conectado, unas partes iluminan a otras. Aún así, siempre tenéis la ayuda de vuestros pastores, siempre tenéis el magisterio de la Iglesia. Hay muchos momentos en que se bifurcan las posibilidades de interpretación. Para eso está el magisterio de la Sagrada Escritura. Y entonces os iréis haciendo sabios. Alimentarse de la palabra de Dios hace sabio. Cuando te encuentras con un laico que te dice, he leído la Biblia 5 veces, 8 veces, 15 veces, meditándola, haciendo oración, tratando de poner en práctica lo que leía, esa persona se vuelve sabia según Dios, se vuelve sabia en la única ciencia de Dios, no la de los hombres, la verdadera teología, la verdadera ciencia acerca del misterio de Dios, porque toda la Biblia, contándonos historias de pastores o de dinastías de Judá o de viajes apostólicos, al final toda trata acerca de Dios. Dios fue muy sabio. Podía haber escrito un libro de teología, un libro árido, muy abstracto, pero no. Él dijo, ¿cómo puedo explicar quién soy yo? Y tuvo la mejor de las ideas posibles. Escribamos historias, que lean historias. A todo el mundo le encanta leer historias. Y a través de esas historias vas descubriendo quién es Dios, quién es el misterio de Dios. Ese inmenso océano de Dios se va viendo a través de historias de pecado, de traición, de santidad, a través de historias de reyes y de pobres campesinos como Ruth. Bueno, no era ni campesina siquiera. De apóstoles y de pecadores muy pecadores.
Allí contemplaréis el misterio de Judas Iscariote. Allí contemplaréis lo que ha de venir en el futuro, en el Apocalipsis. Allí veréis la construcción del templo de Salomón, la reconstrucción del templo en la época de Nehemías y Esdras. Es apasionante, es el mejor libro. No os digo que no leáis novelas, porque yo he escrito también bastantes novelas. No querría haber trabajado para nada. Pero realmente, si alguien me dijera, yo solo leo ya la Biblia, le diría, haces lo mejor. Llega un momento en que todos los demás libros no se pueden comparar. Y dan ganas solo de leer la Biblia. Conocer bien las Escrituras, además ayuda a no caer en el afán de las revelaciones particulares. Hay revelaciones particulares, las hay. Joel, el libro de Joel, lo dice el profeta, vuestros hijos e hijas profetizarán. Yo he sido testigo de profecías y además muchas veces, porque como viajo mucho y estoy con muchos grupos, he sido testigo de profecías. Pero realmente lo tenemos todo en la palabra de Dios. Dios me habla allí y allí está todo lo que necesito saber. Sin yo pedirle profecías, tantas veces Dios me las ha dado. Pero cuando uno ansía mensajes, va de uno a otro buscando revelaciones, fácilmente ese hambre por lo extraordinario desvía al alma, facilísimamente, porque el futuro está oculto por voluntad de Dios. No ha puesto ningún medio para que lo podamos descubrir. La profecía es cuando Dios quiere. No hay ningún medio para saber el futuro porque Dios lo ha velado. Entonces, cuando la gente busca las revelaciones particulares con esa ambición y esa codicia y busca a uno y a otro y hace un viaje para ver a otro, a ver al cuarto, al quinto, eso lo he visto muchas veces. Me acuerdo de una señora buenísima que el marido le dejó. Nunca estaba satisfecha, siempre quería ver a otro, iba a decir vidente, pero bueno, eran personas cristianas, eran personas católicas, pero siempre queriendo buscar, a ver, que Dios me revele cuándo vuelve, qué tengo que hacer en concreto. Y siempre había un nuevo mensaje. Tienes que ofrecer 70 misas, tienes que rezar 200 rosarios. Cada vez las condiciones eran más complicadas. Era una muy buena persona, pero la angustia le llevó a eso. Si hubiera estado asentada en las Escrituras, todo estaba allí. Todo estaba allí. Hay revelaciones particulares, pero aquellos que son codiciosos de ellas son extraviados. No estoy haciendo de menos las revelaciones particulares, lo que pasa es que a mí me son un alimento que a mí personalmente no me satisface. Prefiero la revelación directa de Dios. Y eso que no me aguanto de haceros una sola recomendación. Yo que os he dicho esto acerca de las revelaciones particulares, me encanta una mujer paralítica que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, sin cultura, María Valtorta, que escribió, en mi opinión, la más bella vida de Jesús. Y ella dice que lo vio. Lo podéis descargar por internet. Hago este pequeño excursus porque todo tiene excepciones. Hasta yo mismo
que estoy hablando así de la palabra de Dios, pensando así, Dios mismo me tocó el corazón a través de una obra que no es palabra de Dios, es una pobre mujer sin cultura que dijo: Padre, estoy viendo la vida de Jesús. María Valtorta, el poema del hombre Dios. Cerrado este paréntesis, cuidado con los mensajes. Cuidado con que hay mucha gente que envía continuamente supuestas profecías, supuestos mensajes de la Virgen, etcétera, etcétera. Cuando uno está totalmente asentado sobre la roca firme, cuando sus cimientos están totalmente empotrados, incrustados al 100% allí, no hay que temer que esa persona se extravíe. Pero vosotros lo sabéis, hay personas que no tienen tiempo para leer los salmos ni el Evangelio, pero sí para leer continuamente por cosas que les llegan por internet, de mensajes de aquí, de allá. Un señor que se inventa una, como lo llamaba, astrología sagrada, y cosas por el estilo. No. Dios sabía lo fácilmente que nos equivocamos, como iba a haber también falsos maestros, falsos profetas. Por eso Dios puso un camino seguro. Por eso Dios dio una enseñanza segura. Nuestro Padre quería hablar directamente a sus hijos. Él puso maestros, pero dijo: pero me pueden escuchar a mí directamente. Jesús habló a los 12 en privado, les explicaba las cosas, pero quiso hablaros a todos. Jesús quiso hablaros a todos, hasta el último mexicano de Campeche, no solo a Nicodemo y a José de Arimatea. Allí un pobre mexicano que está en una casita, haciendo de guarda, aburrido. Jesús le diría: quiero hablar contigo, quiero enseñarte todo el reino de los cielos, quiero enseñarte lo que les enseñé a mis 12. Acompáñame por Galilea, por Israel, por Judea. Esa es la aventura que os propone Dios. Cuando leemos las lecturas en la misa, si uno no las ha leído y meditado en casa, reconozco que es difícil a veces centrarse, concentrarse, no despistarse. Pero cuando uno va amando más la voz de Dios, cada vez la mesa de la palabra resuena más clara. Cada vez Dios habla con más claridad. Su voz es más nítida. Vivir de la palabra de Dios. Vivir en la palabra de Dios, sumergidos en ella. Que nuestra mente, nuestro corazón, de forma natural, vaya a ella. Podéis al final poner en vuestra casa, claro, depende de si vivís solos o con más gente, pero papelitos con versículos por todas partes, en la cocina, en el comedor, cuando me voy a acostar, ahí hay unos versículos acerca del descanso, del dormir. Cuando voy a comer, pues todo al final puede estar enraizado en las Escrituras. Y entonces Dios habla todo el tiempo. El carisma de conocimiento, de sabiduría está muy bien. Hasta el de profecía, el más bello de todos los carismas, extraordinarios. Pero nada es comparable con esto. Puedo siempre escuchar a Dios, cada hora,
cada hora. Maravilloso. Esto es un don tan generoso de nuestro Padre. Y entonces, aunque predico, aunque echo yo esta semilla así ahora al voleo por todas partes, soy consciente, muchos de los que estáis aquí vais a empezar. Pero al cabo de un tiempo uno empieza a flaquear, uno empieza a dejarlo. Pero cuando se echa tanta semilla ante este campo de tierra deseosa de recibirla, siempre habrá algunas zonas en que crecerá generosamente, llena de fruto. Muchos lo dejaréis de hacer todo esto que estoy diciendo, pero entre tantas personas, algunas dentro de 5, 10, 15 años, esto habrá producido más fruto, más fruto, más fruto, y dirán, pues es verdad, nos tenían que predicar otra vez más sobre la palabra de Dios para que ya esa fue la vencida, esa fue la que ya me rendí y empecé a hacer eso. Pues nada más, acabo aquí esto en la conciencia de que cuanto mejor hagáis esta parte, más frutos sacaréis de la siguiente parte de la misa. El que más vive la liturgia de la palabra, más podrá vivir después ya la liturgia eucarística. La Eucaristía no se le oye, no se le oye. Hay un óleo precioso español que se titula La Fe y se acerca una mujer, la forma y no habla. Otra la prueba y no sabe nada especial, otra la toca y no. Y sin embargo, en medio de los 5 sentidos hay otra que levanta un cáliz con la forma en el aire y es la fe, que cierra los ojos y cree en ella. Bueno, pues la que se le acerca al oído no oye nada. Yo cuando comulgo no oigo nada. En las Escrituras continuamente como un río nos está hablando él. Vivir la primera parte de la liturgia de la palabra nos lleva a vivir mejor la segunda parte, hasta la acción de gracias, que a veces podrá consistir en repetir un versículo de un salmo. Ante vosotros, una tarea maravillosa para la que necesitaréis una vida entera. Recorrer la región inmensa de la palabra de Dios. Ojalá, iba a decir varios, con que uno solo de vosotros verdaderamente se dedique ya desde hoy, antes de acostarse, a recorrer esa región, ya el sermón habrá valido la pena, porque una sola persona que se va llenando cada día, cada semana de más luz, de más gracia, extiende después la luz y la gracia por todo su alrededor, por centenares y centenares de almas. Que la Santísima Virgen María, la gran oyente de Jesús, nos ayude a todos nosotros a vivir más las Escrituras. Creo en un solo Dios,